Hola y bienvenidos a un video más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión veremos cómo establecer relaciones entre tablas en Power BI. Cuando importamos nuestras tablas necesitamos configurar de manera correcta el modelo de datos, ya que es la parte base para poder tener un modelo de datos que sea fuerte y analítico. Todo esto va a depender de la manera en que nosotros podemos establecer las relaciones, y especialmente si manejas más de 5, 10, 20 tablas, se puede tornar un poco complicado, ya que podemos crear algunos problemas a la hora de configurar. Veremos algunos conceptos sobre cómo podemos resolver este escenario de una manera muy práctica, aplicando algunos cuantos conceptos de lo que es el modelado de datos. Vamos. Bien, bueno, tengo ya las tablas importadas a Power BI y lo que haremos es crear las relaciones entre ellas. Estas tablas las puedes importar desde Excel, desde SQL Server, desde Oracle, desde un conjunto de datos de Power BI, etc. Ok, o también puedes crear un modelo que esté conectado en modo conexión directa al origen de datos. Puede ser SQL Server, Oracle o etc. Bien, entonces antes de poder establecer las relaciones entre estas tablas necesitamos comprender dos conceptos que son de suma importancia para poder establecer las relaciones. Y es que tenemos dos tipos de tablas. Tenemos dimensiones y tablas de hechos. Ok, una dimensión es algo que identifica el atributo, identifica la entidad de negocio que quiero analizar. Y esta dimensión cuenta con los atributos. ¿Qué son los atributos? Bien, bueno, un producto tiene un código, tiene el nombre, tiene el precio, la categoría a la que pertenece, el precio unitario, el precio de costo, etc. Bien, esas características que les mencioné son los atributos que corresponden a mi producto. Ok, ahora en esta tabla de producto, algo que identifica que es una dimensión es que cuenta con un registro único por cada producto. Es decir, no puedo tener almacenado en mi tabla de producto 2 veces o 3 veces el mismo producto. Bien, para mi tabla de clientes aplican los mismos conceptos: el código de mi cliente, el tipo de cliente, el nivel de educación, el género, el país, la región, etc. Ahora, en mi tabla de hechos, que es el otro tipo de rol que existe en lo que son modelos tabulares, la tabla de hechos lo que hace es que almacena los eventos que ocurren. Es decir, un producto se vendió en tal fecha, con tal código de producto, con cierto número de orden, de tal vendedor, en tal fecha, de tal cliente. Ok, bueno, pues en una tabla de hechos puede haber valores duplicados de mis dimensiones, o de hecho para eso es la tabla de hechos, para almacenar toda la información que compete a mi negocio. Bien, entonces el objetivo de tener las dimensiones es para poder analizar estos eventos que ocurren, porque sería muy tonto, por ejemplo, querer visualizar directamente de mi tabla de hechos en una matriz por número de orden, por ejemplo, cuando puede haber millones de números de órdenes, o de mi product key. Imagínense, si tenemos 10.000 productos, es casi imposible querer visualizar la información o es imposible prácticamente querer visualizar la información tomando esas columnas como base. Entonces las dimensiones sirven prácticamente para resumir mi información. Y ahora, ¿cómo conecto una dimensión con una tabla de hechos? Bien, pues en mi tabla de dimensión yo tengo una columna que se le conoce como llave primaria o primary key. Esta llave es un valor numérico por lo regular que me identifica el producto. Ok, yo tengo un producto con un valor único y con una clave única. ¿Sí? Entonces yo puedo conectar esa columna a mi tabla de hechos, que en mi tabla de hechos tengo también la presencia de esa columna, pero con la diferencia que puedo tener múltiples valores de un producto. Es decir, en mi tabla de producto yo tengo registrado, por ejemplo, un celular con el código 3 y tal descripción, tal precio, etc. Pero en mi tabla de hechos yo tengo registrada que de ese celular vendí 5.000 productos y no hay ningún problema. Sí, porque es mi tabla de hechos, y el objetivo de tomar una columna de la tabla de productos es poder resumir los productos que vendí, de los productos o de qué cliente, en qué fecha, etc. Entonces esto es con un objetivo de análisis.
y el objetivo final de una dimensión es transferir el filtro de la dimensión a mi tabla de hechos para poder ver esa información de manera más visual y mejor estructurada. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar la llave primaria de mi tabla de producto, que es Product Key, y voy a ir a mi tabla de hechos y vengo y conecto también con Product Key, que no es mi llave primaria aquí, sino que es mi llave foránea, y repito el mismo proceso para la dimensión de fechas, ok, de mi columna day a order day de la tabla de ventas. Bien, entonces lo que hago es hacer finalmente de mi tabla de clientes, vengo y tomo customer key, y de la misma manera vengo a mi tabla de ventas y lo coloco en customer key. Si pueden ver, bueno, como podemos ver, perdón, tenemos un número 1 al lado de la dimensión. Esto identifica que tengo un valor único por cada dimensión, y en la tabla de hechos tengo un asterisco que me indica que tengo múltiples registros. Ok, el motor reconoce lo que es el rol de cada tabla cuando creamos la relación entre ellas. Por lo regular, cuando importamos nuestras tablas a Power BI en un archivo de Excel o de una manera que esté bien estructurada, Power BI lo que hace es que reconoce estas relaciones y crea el modelo de datos por nosotros en automático. Entonces es algo bueno, que nos facilita. Sin embargo, hay que tener cuidado para ver que queden creadas estas relaciones con las columnas correctas. Ahora que ya tenemos conectado el modelo de datos, vamos a ir a lo que es un pequeño ejemplo para ver cómo funcionan los filtros con lo que es el modelo de datos. Bien, yo tengo en mi tabla de clientes, tengo una medida que se llama número de transacciones. Ok, esta medida lo que hace es que simplemente me cuenta el número de transacciones que se generaron en mi tabla de hechos. Ok, tengo aquí el total de 100.231 movimientos. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues como tengo colocado en el contexto de filtro en una matriz la columna color de mi tabla de producto, el filtro fluye de la tabla de producto a mi tabla de hechos. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar un poquito la lógica del filtro. Voy a colocar de mi tabla de producto, tengo una medida que se llama número de días. Ok, y el número que veo aquí es el mismo para todos los colores. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bien, bueno, el comportamiento natural del lenguaje DAX y del motor tabular es que los filtros se apliquen de uno a muchos. Ok, pero de muchos a uno, ahí se para el filtro. Ahora, ¿podemos aplicar un filtro que sea también de muchos a uno? Claro que podemos. Lo que tenemos que hacer es que podemos habilitar esta relación. Voy a hacer doble clic y se va a abrir un cuadro de diálogo con, aquí tiene, bueno, con las características de las relaciones que hay entre la tabla de la relación que hay entre la tabla de ventas a la tabla de fechas. Ok, pero aquí en la parte final dice cardinalidad. Ahí es de varios a uno. Y el tipo de filtrado que tengo es único. Aquí lo que tengo que hacer es venir y cambiar a ambas. Y le voy a dar en aceptar. Ahora voy a regresar a mi informe. Y bueno, antes de regresar veo que se crea una flecha. Esta flecha lo que indica es que el filtro ahora fluye también de mi tabla de ventas a mi tabla de fechas. Vengo y regreso al informe y en número de días veo que ha actualizado de manera correcta. Bien, bueno, pues lo que acabamos de hacer es correcto y funciona. Sin embargo, viola una de las mejores prácticas para poder tener un modelo de datos eficiente. Y es que lo que acabo de hacer puede originarme problemas, especialmente si tengo más de 8 o 10 dimensiones con una tabla de hechos. Lo que podría hacer es, si tenemos una tabla de hechos alrededor de 8 dimensiones, quizá no tengamos problemas. Pero si por ejemplo tengo 2 tablas de hechos, entonces podría tener problema, porque el motor podría tomar caminos para aplicar filtros que sean incorrectos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver al comportamiento natural del modelo. Voy a regresar a que sea una dirección de filtrado único y voy a obtener el mismo resultado pero utilizando el lenguaje DAX. Así que
lo regresamos a su estado original y vuelvo a mi informe. Ahora lo que voy a hacer es que voy a modificar esta medida para aplicar ese filtro. Para eso voy a utilizar a mi buena amiga fórmula Calculate, y lo que voy a hacer es que voy a aplicar ese filtro de la tabla de ventas a la tabla de fechas. Para eso voy a utilizar la función crossFilter. CrossFilter me va a permitir aplicar el filtro de la tabla de ventas utilizando esa columna de llave primaria, order day, que es en la tabla de hechos, mi llave foránea. Voy a aplicar el filtro a mi tabla de fechas utilizando la columna day. Y en el tipo de filtrado voy a colocar que sea ambos. Ok. Le doy a aceptar. Y aquí lo que acabo de hacer es que me acabo de actualizar el número de días de manera correcta. El número de días en los que se generaron ventas para cada color. Ok, bien, esta es la mejor práctica y este es el comportamiento natural para poder establecer y comprender las relaciones. Las relaciones puede haber las más básicas son las que acabamos de hacer, y esta es la mejor práctica. Ok, puedes tener 8 o 10 dimensiones, pero que todas giren alrededor de mi tabla de hechos y que creen un modelo esquema estrella. Ok, este modelo esquema estrella me va a permitir aplicar esos filtros de manera correcta y obtener lo mejor de los datos. Ok, entonces si tenemos dos tablas de hechos, necesitamos tener mucho cuidado para configurar las relaciones, ya que podemos aplicar filtros a columnas de tablas que no corresponden. Entonces, si en tu modelo de datos puedes configurar en el origen de datos a que tengas una sola tabla de hechos, es la mejor práctica. Ok, para evitar problemas de ambigüedad, por si tenemos que crear filtros direccionales, cosas así. O bien, si no te queda otra opción de tener dos tablas de hechos, pues puedes cuidar esta parte, pero utilizando más el lenguaje DAX. Te recomiendo utilizar lo que es CrossFilter junto con Calculate para poder modificar la dirección de filtro. Ok, hay algunos temas avanzados para lo que son las relaciones, ya que no tan solo existe este tipo de relación virtual, relación física, perdón. Hay otro tipo de relación que se le conoce como relación virtual, pero ese lo voy a compartir en otros videos porque son temas un poco más avanzados. Si nos tenemos que quedar con algo, este video es comprender cómo identificar la llave primaria en una dimensión, comprender bien lo que es una dimensión, la llave foránea en la tabla de hechos, cómo puedo relacionarlas, cuidar de esa parte para que se apliquen los filtros, y también cómo se aplican los filtros, porque el propósito de una dimensión es transferir el filtro a la tabla de hechos. Ok, y en ocasiones como ahora que contamos el número de días, puedes hacer un cálculo que sea similar o que involucre algo parecido, pero controlarlo con Calculate, con CrossFilter, o puedes utilizar también otra función que se llama Tritas. Puedes buscarla en internet para poder investigar cómo funciona. Tiene también una manera para poder transferir filtros en escenarios un poco más complejos, pero esta parte ya involucra lo que son las relaciones virtuales, que veremos más adelante. Ok, espero que este video te pueda servir. Si te ha gustado, deja tu like. Si es la primera vez que vienes a este canal, suscríbete para recibir contenido totalmente gratuito, y nos vemos en el próximo video. Les dejo en la descripción el archivo para poder practicar.